Si entraste en el video, seguramente que alguna vez miraste algún capítulo de Friends, esta serie norteamericana de grupo de amigos que viven en Manhattan, súper conocida, súper famosa, de los 90 más que nada. El tema es que yo te quiero hablar acá en el video, es el tema de la falacia que tiene series como Friends, como también otras muy conocidas como Sexo en Nueva York o cualquier otra, donde digamos que la manifestación de las expresiones de los personajes está como bastante conocidas por todos nosotros, todas las personas civilizadas. Conocemos las expresiones básicas, es decir, las expresiones de nuestras emociones básicas, como son la alegría, la tristeza, la vergüenza, la ira. Todas las emociones básicas que alguna vez Darwin las definió como universales. Quizás esa teoría de que son universales no sea tan cierta por el hecho de que nosotros como personas civilizadas sabemos interpretar cuando alguien, algún desconocido o una persona que conocemos, expresa una emoción de alegría, porque sabemos cómo es el típico rostro de una expresión de alegría. Lo mismo sabemos que cuando alguien nos expresa una emoción de tristeza, sabemos muy bien identificar cuál es esa emoción de tristeza que nos está manifestando la otra persona. Lo mismo pasa con la ira, con la vergüenza, es decir, como que tenemos bien hackeado la manera de reconocer una emoción en otra persona porque, digamos, culturalmente hemos aprendido a expresarnos manifestando determinados rasgos faciales para dar conocimiento o para bien dar expresión de una emoción determinada. Esto es así acá en esta sociedad que estamos civilizados, pero no todas las sociedades son así. Y el tema de que no sea universal es por el hecho de que se han hecho estudios, por ejemplo, en sociedades que no son civilizadas, como por ejemplo los troviandeses, que es una sociedad perteneciente sí a Papúa Nueva Guinea, en donde obviamente que no tienen las costumbres que tenemos nosotros, las personas civilizadas. Ellos tienen sus costumbres propias y por ende tienen la forma de expresar las emociones acorde a sus culturas. Es decir, cuando, por ejemplo, hicieron un estudio para ver si lograban identificar tan fácilmente como nosotros lo hacemos las expresiones faciales que nosotros manifestamos con nuestra cara acerca de una emoción que estamos percibiendo en un momento determinado, intentaron, llevando fotos, ¿no es cierto?, de distintos gestos acerca de las expresiones faciales en las caras de las personas, intentaron ver si ellos tenían la facilidad de poder identificar de qué expresión hablaban cuando mostraban una foto de una persona, no sé, sonriendo, por ejemplo, u otra foto de otra persona mostrando una clara emoción de ira, una clara emoción de vergüenza, de asombro, por ejemplo, o de sorpresa más bien. Y los troviandeses demostraron que ellos tienen otras formas de interpretación de las emociones básicas distintas a las que tenemos nosotros. Es decir, lo que nosotros conocemos como una expresión de alegría, ellos quizás lo interpretan como una expresión del miedo, es decir, el caso opuesto. Por eso, lo que para nosotros puede ser una emoción de alegría, es decir, una persona sonriendo, ellos lo pueden identificar como una amenaza, es decir, una persona que viene a buscarlos, una persona que viene a quizás atacarlos o a hacer algo que sea desagradable para ellos. Con esto lo que estamos queriendo decir que lo que originalmente Darwin había definido como una emoción básica universal no es universal porque en todo el universo no se conoce de la misma manera la expresión facial de una emoción como lo conocemos nosotros, o sea, nuestra sociedad civilizada, ¿no es cierto? De hecho, este estudio también se hizo en otras sociedades no civilizadas, otras de pescadores, por ejemplo, en la que lo mismo, o sea, no sabían reconocer fácilmente la expresión de alegría, no sabían reconocer fácilmente la expresión de ira, la expresión de asombro, la expresión de vergüenza, por lo cual, digamos, como que se cae la teoría de que las expresiones de las emociones básicas son universales. O sea, a ver, el sentimiento de ira o el sentimiento de vergüenza, eso sí es universal. Es decir, el hecho de que yo sienta alegría por una situación determinada, esa sensación de bienestar,
la tienen todas las personas en el mundo, obviamente. El tema es que yo expreso la alegría de una manera determinada. Ahora, una persona que pertenece a la tribu de los troyandeses va a expresar de otra manera determinada. Y una persona que, no sé, pertenece a la tribu de estos pescadores que yo te decía, va a expresar de otra manera la expresión de alegría. Pero ¿qué pasa? A veces lo que uno pueda llegar a sentir por dentro no siempre lo expresa de la manera que conocemos todas las personas. A ver, a veces que cuando uno, en una situación de miedo, uno puede sacar, por ejemplo, un estado de furia. Por ejemplo, si a mí me llegan a robar, yo puedo sentir un miedo por dentro que no lo voy a exteriorizar, sino que puedo llegar incluso a agredir al que me está intentando robar con la intención de poder defenderme y así evitar ese robo, ¿no es cierto? Pero yo por dentro, en esa situación específica, sentí miedo. Lo que no hice fue exteriorizar ese miedo, es decir, lo que no hice fue mostrarme expresivamente lo que yo sentía por dentro a esa persona para que justamente no se aproveche de la situación de que yo siento miedo y que él podría avanzar sobre mí y proceder a robarme si ese fuera el caso, ¿no es cierto? El hecho de tener la posibilidad de ver a una persona a la cara y obtener la información de qué tipo de expresión intenta manifestar esa persona es una información que a nosotros puede sumarnos mucho a la hora de intentar conocer qué es lo que intenta expresar esa persona. Pero a veces eso no es una información suficiente o no es una información definitiva acerca de lo que realmente siente esa persona. Es por eso que quizás no sea tan fácil entender a los desconocidos, es decir, a personas que nosotros no conocemos y que, por ejemplo, tenemos una pequeña interacción con esa persona que estamos intentando conocer. Quizás no seamos tan rápidos en reconocer qué es lo que realmente siente esa persona a la que estamos conociendo, con simplemente mirarla a la cara y poder entender cuáles son las expresiones que intenta manifestar esa persona. Por ahí tenemos la falacia de que nosotros tenemos la habilidad de leer muy rápidamente la mente de la otra persona acerca de lo que piensa, de lo que siente, y esto no es así, porque muchas veces uno esconde las emociones de una manera tan acertada de que puede incluso manifestar en forma expresiva otras emociones distintas a las que realmente siente por dentro. El abanico de expresiones que hoy por hoy conocemos se ha ido puliendo con el tiempo, y hoy en día el hecho de contar con series como Friends justamente, o como otras series súper entretenidas que nosotros vemos por la televisión y vemos largas horas de la noche, vemos muchos capítulos de esas series. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos como un código programado para entender qué es lo que expresan las emociones de las personas, de esos actores que pertenecen a esa serie que miramos. Nos resulta muy fácil entender lo que intentan expresar esas personas, y por eso nos resulta tan entretenido esas series. La falacia de Frene lo que nos viene a decir es que no todas las sociedades interpretamos de la misma manera las expresiones faciales que intentan demostrar las emociones que sienten las personas. Es por eso que quizás el hecho de sentirnos tan confiados a saber qué es lo que puede llegar a interpretar un desconocido antes de conocerlo bien, es decir, antes de realmente tener información sobre esa persona desconocida que estamos conociendo, es una falacia. Así que, bueno, lo que te invito siempre es que trates de hacer una evaluación mejor de las interpretaciones que uno tiene de las expresiones faciales de las personas y no nos quedemos simplemente con lo primero que vemos de otras personas. Y ahí es cuando vamos a sacar una conclusión más acertada de con quién estamos enfrente. Si te gustó el video, dale un me gusta, y si te gustan estas clases de videos, suscríbete al canal porque estoy subiendo bastantes videos, así que espero verte la próxima. Chao.